Salmo 63, versículo del 1 al 8. El título que tiene en muchas Biblias es Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Quiero que meditemos brevemente en este salmo, en este tiempo de oración, un salmo realmente precioso, y uno podría pensar que solo es, como algunos lo ven, como una poesía, pero hermano, es palabra de Dios viva y eficaz, y es precioso meditar en qué momento fue escrito este salmo. No fue, hermano, como muchos hoy que tal vez acostados en una cama, rascándose el estómago, se ponen a escribir poesías o se ponen a escribir cantos bonitos y cosas, palabras bonitas, sino que David en este momento estaba en una situación sumamente difícil. Aquí nos habla que estaba en el desierto de Judá. Muchos creen que fue cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo, que fueron tiempos sumamente difíciles, pero la mayoría concuerda de que este salmo fue escrito por ser en el desierto de Judá, que fue escrito en una de las pruebas más difíciles de David. Se cree que fue escrito cuando su hijo lo traicionó. Cuando David tuvo que salir huyendo del palacio, perdió en ese momento todo, perdió sus riquezas, perdió su fama, perdió su poder, tuvo que salir huyendo, y habla la Biblia, y no lo vamos a leer en esta mañana, pero ya en el libro de Samuel se nos habla cómo iba David y cómo iba el pueblo. Dice la palabra de Dios que el pueblo que todavía lo seguía, ese pueblo iba llorando con David. Y se habla que David subió la cuesta de los olivos llorando con su ropa rasgada, adolorido por lo que estaba viviendo. Piense, su propio hijo lo había traicionado. David vivió una vida con diferentes situaciones difíciles, en batallas, guerras y cuánta cosa. Cuando él pecó con Betsabé, Dios le habló de que el mal se levantaría en su propia casa, y realmente así fue. Y en este momento, en ese tiempo, David, en esa situación tan terrible, se encontraba en el desierto de Judá, sin duda angustiado, afligido, entristecido, viendo, hermano, ya no estaba viendo desde el palacio esa gran ciudad, ya no estaba viendo cuánta cosa hermosa, sino estaba en un desierto donde no podía ver más que arena y donde el peligro estaba acechando por todos lados. En ese momento el Espíritu Santo le inspira ese Salmo 63 y dice en el versículo 1: Dios mío eres tú. David había conocido a Dios no como un personaje nada más. David no había conocido una religión. David había conocido a Dios como su Dios. Qué importante poner atención a ese Dios mío eres tú. Primero le dice Dios, el Dios soberano, el Dios eterno, el único y verdadero Dios. Pero luego David da testimonio de que Dios era su Dios, y eso es importante, que cada uno de nosotros estemos seguros que Dios es mi Dios, mi Dios.
no el Dios del pastor, no el Dios del fulano tal, no el Dios de mi familiar, sino que yo pueda gozarme y deleitarme en ese Dios verdadero y que Él sea realmente el Dios de mi vida, el Señor de mi vida. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando le decimos Señor mío, cuando le decimos Dios mío, es que estamos aceptando su autoridad en nuestras vidas. No es, hermano, solamente un título bonito, sino que lo estoy aceptando y que vivo bajo la autoridad de Dios en mi vida. Que Dios nos conceda que cada día de nuestras vidas podamos decir: Dios mío eres tú. Y no solamente en el tiempo del bien, no solamente en el tiempo de prosperidad, sino que en los momentos también más difíciles de nuestras vidas podamos decir: Dios mío eres tú. Cuánta gente en los momentos de los incomprensibles, cuánta gente en los tiempos de las pruebas se apartan de Dios, cuánta gente en el tiempo en que la tragedia llega a su vida pelea contra Dios. ¿Cuántos incluso cristianos he escuchado que llegan a decir: estoy peleando contra Dios? Hermano, que Dios nos guarde de en algún momento hablar así o en algún momento actuar así, aunque estemos llorando, aunque estemos afligidos, aunque no entendamos lo que estamos viviendo o aunque el dolor sea extremo en nuestras vidas. Que Dios nos conceda mantenernos con ese corazón sano y poderle decir: Dios mío eres tú. Eso será solamente con la gracia de Dios, pero hermano, que nuestro corazón siempre pueda estar dispuesto hacia Dios. Y sigue diciendo: de madrugada te buscaré. Este hombre no perdió los deseos de buscar a Dios, no perdió la disposición de buscar a Dios. Aquí lo vemos con una determinación: de madrugada te buscaré. Y hermanos, eso es lo que realmente necesitamos. Hoy vivimos un cristianismo tan superficial. Hoy vivimos un cristianismo de bulla, un cristianismo de actividades, un cristianismo donde se le busca a Dios solamente en grupo, donde solamente, hermano, se vive el momento del culto, ya estuvo. Pero qué importante que cada uno podamos buscar a Dios de manera personal, que cada uno de nosotros podamos buscar a Dios en la soledad, que cada uno de nosotros podamos apartar tiempo para buscar a Dios. De madrugada te buscaré. No sé si nosotros podemos decir esto, tal vez en la madrugada, o tal vez en la tarde, o tal vez en la noche, o tal vez a mediodía. Pero hermano, que cada uno de nosotros de verdad podamos buscar a Dios, que cada uno de nosotros podamos tomar determinaciones para buscar a Dios. En este momento, recordemos lo que David estaba viviendo. David, en medio de todo eso, su determinación era: de madrugada te buscaré. Muchos en el día malo, en el tiempo difícil, la determinación es apartarse de Dios. La determinación es: ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a orar, por gusto oro, por gusto busco a Dios, por gusto sirvo a Dios. Ay, hermano, que Dios nos guarde. David era siervo de Dios y estaba pasando tiempos terribles, duros, pero él seguía con la determinación y estaba tomando determinaciones. De madrugada te buscaré. ¿Qué determinaciones hemos tomado nosotros para buscar a Dios? A veces tomamos muchas determinaciones en esta vida, tomamos muchas determinaciones en lo material, pero hermano, ¿cuándo fue la última vez que tomamos una determinación para avanzar en el camino de Dios? Que tomamos una determinación para buscar más a Dios. Eso es lo que muchas veces escasea en nuestras vidas. Vivimos solamente en nuestra costumbre, vivimos solamente en nuestros ritos, solo subsistiendo o solo en una rutina religiosa. Pero Dios no quiere rutinas religiosas. Y hermano, la rutina mata. No necesitamos rutinas religiosas. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos
necesitamos determinarnos en buscar a Dios, y cada determinación que tomamos para acercarnos más a Dios, Dios lo toma muy en cuenta y Dios nos da de su gracia y de su ayuda. Y hermano, allí es donde nos deleitamos en Dios, como es el tema de este salmo: Dios, satisfacción del alma. Pero ¿cómo me voy a satisfacer en Dios si no lo busco? ¿Cómo voy a satisfacer la sed de mi alma si no voy a la fuente de todo bien? Si no voy a la fuente de satisfacción. Por eso necesitamos buscar a Dios. Por eso necesitamos tomar determinaciones para buscarle de manera personal. Y sigue diciendo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Será que podemos decir esto? Muchas veces lo decimos en un cántico, muchas veces lo podemos decir tal vez en una oración, pero son solamente palabras aprendidas. Porque si tienes sed, entonces vas a orar. Porque si tienes sed, entonces vas a recurrir a esa fuente. Pero hermanos, si hoy nos hace falta en la iglesia del Señor a nivel mundial, es esa sed de Dios. Es esa sed de esa comunión real y personal con Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire lo que está escribiendo David en este momento. David no se puso a escribir quejas, David no se puso a escribir amarguras. Mire cuánta persona conozco que vive tan amargada, cuánta persona conozco que tal vez puede hablar del perdón, que tal vez puede enseñar el perdón, pero vive amargada. Pero este hombre no estaba hablando amarguras, este hombre estaba hablando de la grandeza de Dios, este hombre estaba tomando determinaciones para buscar a Dios, y este hombre estaba con esa hambre y esa necesidad de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿En qué estaba meditando David? En Dios. Estaba llorando, pero estaba meditando en Dios. Estaba sufriendo, pero estaba meditando en Dios. Estaba con el corazón adolorido, pero tenía sed de Dios. Y esa sed fue lo que lo llevó a tomar la determinación de buscar a Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. David estaba viviendo exactamente eso. David podía ver esa tierra seca y esa tierra árida a su alrededor. Estaba en un desierto. Usted y yo no conocemos personalmente un desierto, pero lo hemos visto tal vez en una película o en una caricatura. Está toda aquella arena donde no hay agua. Y hemos visto cómo los caminantes van en aquellos grandes desiertos anhelando el agua, porque sienten que se mueren. Y es que el ser humano puede subsistir sin comida, pero no puede subsistir sin agua. Necesitamos el agua para poder sobrevivir. Este hombre podía ver aquella tierra seca y árida, podía ver aquel desierto, pero en esa tierra seca y árida donde no había aguas, él sabía que Dios era la satisfacción de su alma. Y fíjese, hermano, usted y yo estamos viviendo en este mundo, un mundo que de verdad es un desierto, un mundo que lo que podemos ver y lo que nos rodea es solamente sequedales, un mundo que no puede producir nada bueno, un mundo que no satisface el alma, un mundo que lo único que produce es maldad, es perversidad, es iniquidad, es traición, es maldad. Vivimos en una sociedad corrompida, vivimos tiempos difíciles donde nuestra alma no puede ser saciada solamente por Dios. Vivimos también en tierra seca y árida donde no hay aguas, pero contamos con esa fuente inagotable de vida eterna, con esa fuente inagotable de fortaleza, de gozo, de paz, de satisfacción, y por eso le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Hermano, qué maravilloso ser hijo de Dios realmente. En el versículo 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
Él ahora ya no estaba en el santuario, ahora ya no estaba en el tabernáculo de reunión, ahora ya no estaba en un templo o en un tabernáculo. Pero hermano, David buscaba a Dios para poder ver el poder y la gloria de Dios. Así como lo había visto en el tabernáculo, así ahora lo podía ver allá en la soledad del desierto. Y hermano, no importa en las situaciones donde nos encontremos, no importa en los lugares donde nos encontremos, en todo lugar podemos buscar a Dios, en todo lugar podemos adorar a Dios, buscar a Dios, en todo lugar podemos ver el poder de Dios y la misericordia de Dios. Hay cristianos que se acuerdan que son cristianos solo cuando llegan a un templo. Hay evangélicos, hermanos, que no estamos viviendo el evangelio realmente, que es una relación personal con Dios. Y solamente en el templo medio sienten la presencia de Dios, o a veces solamente se emocionan, o solamente tienen sentimientos bonitos, o solamente se les manipula, que es lo que más se está dando, manipular las emociones y los sentimientos de la gente para que sientan bonito, para que salten un ratito y se sientan alegres, o para que lloren un su poquito y se sientan sentimentales, pero salen y siguen en esa vida de satisfacción. Dios no te ha llamado a vivir un evangelio de 4 paredes, no te ha llamado tampoco a vivir un evangelio solo de puro emocionalismo y sentimentalismo, sino que cada uno de nosotros realmente podamos ver el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros podamos deleitarnos en su presencia y cada uno de nosotros podamos saciar esta alma de esa fuente inagotable que es nuestro Señor. En este tiempo David no podía ir a adorar al santuario, no podía ir al tabernáculo, pero en este tiempo David allá en el desierto adoraba a Dios, buscaría a Dios en la soledad del desierto para gozar su presencia. ¿Cuántas veces por motivos fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra voluntad no podemos ir al templo? Hay gente que ya por costumbre no va al templo, pero muchas veces por enfermedad, muchas veces por situaciones difíciles. Pero hermano, qué importante que si tal vez no podemos reunirnos, no podemos ir al tabernáculo, ahí en la casa, ahí en la cama, allá en el lecho de un hospital, podamos deleitarnos en la presencia de Dios. Así como tal vez un día nos deleitamos en el templo, así podamos deleitarnos en su presencia, aunque tal vez no podamos ir físicamente, pero mantener esa comunión con Dios. Ahí estaba David, en ese deseo de su Dios. Repito, no estaba meditando en el problema. Mire, hermano, si algo a nosotros nos arruina, es que cuando tenemos problemas y situaciones difíciles, permitimos que nuestra mente sea absorbida por el problema, permitimos que nuestra mente sea absorbida por los problemas o las personas, y ahí está nuestra mente dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Eso nos quita la paz, eso nos amarga, eso nos problema. Pero hermano, aquí vemos el ejemplo de David. Y hermano, es que ninguno de nosotros podemos comprender lo que David estaba viviendo. Ninguno de nosotros hemos tenido que salir huyendo de nuestra propia casa. Ninguno de nosotros hemos tenido a nuestro hijo en esa situación tan terrible. Este Absalón realmente odió a David de una manera terrible. Quería matar a David. Hizo cosas terribles en el palacio. Pero hermano, David, lo que David vivía era terrible, pero su mente y su corazón estaba sumergida en Dios. ¿Cómo necesitamos la gracia de Dios para que nuestra meditación esté en Él? Porque hermano, estar pensando y pensando en el problema no nos ayuda en nada. Si por pensar y sobrepensar pudiéramos salir de los problemas, qué bonito fuera, pero no es así. Pensamos y pensamos y pensamos y de todos modos los problemas siguen. Lo más
saludable que podemos hacer es buscar a Dios, es llenar nuestra mente y nuestro corazón de Dios. Es, como les he dicho muchas veces, convertir esos motivos de preocupación, esos motivos de ansiedad, esos motivos de tristeza, esos motivos de angustia, poderlos convertir en motivos para orar a Dios. Eso es lo que necesitamos. David allí meditando en su Señor, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mira el versículo 3, es lo que cantamos hace un ratito. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Miren, esta mañana qué bonito cantarlo, ¿verdad? Tu misericordia es mejor que la vida. Estamos contentos, estamos sanos, no nos están persiguiendo para matarnos, no hemos perdido todos nuestros bienes, no estamos en un peligro, no estamos en una tragedia. Pero veamos el ejemplo de este hombre. Aquí no está escribiendo desde la ventana de su palacio, ni siquiera está escribiendo desde, si fuera, como repito, porque algunos creen, pocos, pero algunos creen que estaba huyendo del rey Saúl. Tampoco no estaba en el seno de su hogar tranquilo, en una juventud tranquila, no, estaba en un tiempo realmente difícil que nosotros no podemos comprender porque no lo hemos vivido. Pero hermano, que en ese momento tan terrible él pueda decir: Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Este hombre no se está quejando contra Dios. Este hombre no le está alegando a Dios. Este hombre está proclamando la misericordia de Dios, hermano. ¿Qué pasa con nosotros cuando vienen situaciones que no esperamos? ¿Qué pasa con nosotros cuando vienen los incomprensibles? ¿Realmente hay alabanza en nuestro corazón? Hermano, nos hace falta mucho. Si aún con cosas sencillas nos emproblemamos, si aún con un pequeño accidente nos desanimamos, si aún con cosas que son sencillas y que se salen de nuestro control nos frustramos, ahora pensemos en este tiempo que David estaba viviendo y que David podía decir: Señor, tu misericordia es mejor que la vida. David no dudó de la misericordia de Dios, no puso en duda la misericordia de Dios. Muchas veces en el día malo, muchas veces en los incomprensibles, el enemigo va a querer poner dudas a nuestra mente de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Hermano, no lo permitamos, no lo permitamos. David podía decir: Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Y sigue diciendo: mis labios te alabarán, mis labios te alabarán. Que en el tiempo de la prueba pueda haber una alabanza. Repito, eso solo con la gracia de Dios. Esa es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando buscamos a Dios, Dios nos capacita para que esto sea una realidad. Nosotros mismos de nuestro propio esfuerzo no lo vamos a poder lograr, porque en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza solo está el mal. En nuestra carne y en nuestra vieja naturaleza, hermanos, somos terribles. Y por eso necesitamos buscar a Dios. Hoy que estamos aquí buscando a Dios en oración, hermano, todo eso nos prepara para enfrentar el día malo. Esto no es algo improvisado. David había buscado a Dios desde su juventud. David temía a Dios. David conocía a su Señor y le había buscado. Estos tiempos en los que buscamos a Dios no es tiempo perdido, porque aparte de que nuestra alma es satisfecha con el Señor, aparte de que nos deleitamos en Él, aparte de que Él nos da su fortaleza, su gracia, su ayuda, aparte de que le podemos exponer a Él todas esas situaciones que enfrentamos, aparte de todo eso, estos tiempos en los que buscamos a Dios, tanto en soledad como en congregación, esos tiempos nos preparan para enfrentar el día malo. Esos tiempos nos preparan para enfrentar el día del dolor.
el día de la angustia, el día de la tragedia, el día de las pérdidas. Porque, hermano, como siempre lo hemos dicho, ser cristianos no nos hace exentos a lo que el resto de la gente pasa, a lo que el resto de la gente vive. Somos de carne y hueso y estamos en un mundo caído y vamos a enfrentar cambios en la vida, vamos a enfrentar situaciones difíciles, vamos a enfrentar tragedias. Pero, hermano, qué importante que podamos estar preparados y que en el tiempo del dolor o de las pérdidas o de la angustia o de la traición podamos alabar y glorificar a Dios y podamos tener esa determinación. Mis labios te alabarán. Y sigue diciendo versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Nosotros, pero ni en el día bueno alabamos a Dios, pero ni en el día de salud alabamos a Dios, pero ni en el día en el que estamos tranquilos alabamos a Dios, ni levantamos las manos. ¿Cómo será cuando llegue el día malo? ¿Cuántos cristianos no están preparados? Y cuando viene el día malo, ahí es donde la casita cae, como habla en Mateo 7, porque es una casa que no está fundada sobre la roca, sino sobre la arena. Pero ahí habló Jesús y enseñó: el que oye la palabra de Dios y la hace, ese es el que está fundando la casa sobre la roca. Hermano, que Dios nos ayude a fundar nuestra casa sobre la roca. Habían llegado los ríos y los vientos contra David, pero él estaba fundado en la roca y él, hermano, podía alabar, bendecir a su Señor, proclamar su misericordia, pudo mantener un corazón sano para con Dios y pudo tomar determinaciones para buscar a Dios. Y mire, en los versículos 5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cuál es el significado de este versículo? Ya hace unos años meditábamos acerca de este pasaje. Esa palabra meollo tiene dos aplicaciones. Meollo se aplica a lo esencial y principal de algo. Usted ha escuchado la frase el meollo del asunto, o sea, lo más importante del asunto. Pero aquí está hablando de los sacrificios. Y, hermano, el meollo, eso es lo más importante. En un sacrificio, el meollo era la médula espinal, el centro del animal que era sacrificado. Era esa columna espinal, lo más importante del sacrificio. Él sería saciado de lo más importante, de lo más sustancioso, como con meollo, como de meollo y de grosura. La grosura era la parte más deliciosa del sacrificio del animal. Esa grosura era dedicada a Dios por ser lo más delicioso. Y, hermano, aquí está hablando entonces de que Él sería sustanciado, su alma sería saciada de lo más deleitoso y lo más sustancial. Y eso es realmente lo que Dios hace en nuestras vidas. Él sustenta nuestro corazón. Él realmente, como es el tema de este salmo, Él es la satisfacción del alma. La satisfacción de tu alma no la puede dar un ser humano, no la puede dar tu esposo ni tu esposa, no la puede dar un hijo o una hija, un nieto. Este hombre estaba experimentando la traición de su propio hijo. Este hombre había experimentado la traición de muchas personas a su alrededor a través de su historia y a través de su vida. Este hombre había experimentado cambios radicales en su vida, pero este hombre en ese trayecto de su vida aprendió a saciarse en Dios, aprendió a deleitarse en Dios, aprendió que Dios era realmente la satisfacción de su alma y que con Dios él sería saciado de lo más
deleitoso y lo más sustancial que su alma necesitaba ya era mayor. Hermano, este hombre tuvo todo lo que un hombre pudiera desear. Este hombre ya había gozado, ya era anciano, ya era mayor, había gozado días de salud, había gozado riquezas, había tenido amor humano. Como repito, tuvo tiempos malos, pero también tuvo tiempos de grande bendición. Él tuvo lo que muchas personas en el mundo viven buscando y deseando. Tuvo fama, tuvo poder. Hay un dicho que dice salud, dinero y amor. Él tuvo todo eso. Él habitó en un palacio, pero en ningún lugar encontró la satisfacción que solo Dios le podía dar. Hermano, la gente muchas veces anda buscando todo lo que este mundo puede dar, pero eso no puede dar lo que el alma necesita. Solo Dios puede dar esa satisfacción tan preciosa y tan maravillosa que hoy podemos disfrutar y que Dios quiere que disfrutemos cada día más su presencia, su presencia. Como cantábamos hoy, puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme el amor de un hermano, pero que no me falte tu presencia. Y es cierto, hermano, realmente, y no es con él, puede faltarme, muchas veces va a faltar. Pero qué precioso saber que podemos contar con Dios en cada etapa de nuestras vidas. Qué precioso saber que tenemos en Él el deleite de nuestras almas y que, hermano, en medio de la bonanza o en medio del dolor podemos contar con esa presencia que satisface el alma. Así que aquí podemos ver a David. Él estaba hablando de la satisfacción del alma. Él estaba hablando de cómo él sería sustentado con el Señor, como de meollo y de grosura. Sería saciada su alma. No estaba en el palacio. No, ya no tenía esas riquezas. Ya no tenía esa fama. Pero estaba lo más importante. Ahí estaba Dios con él. Y como dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ya había experimentado todo lo bueno, pero él sabía que nada le daba lo que Dios le podía dar. Algo que nosotros tampoco lo podemos comprender al 100%, en el sentido de que no hemos tenido grandes riquezas, ni fama, ni poder, no hemos vivido en un gran palacio, no hemos tenido esa grandeza que tuvo David, pero sí podemos decir que Dios es la satisfacción del alma y que todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que también son una gran riqueza y que debemos valorar, nada de eso puede llenar la satisfacción que solo Dios puede dar. Y por eso es que le alabamos y por eso es que le buscamos. Voy a volver a leer el versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Era momento para escribir algo semejante. Este hombre puede proclamar con fe: Señor, con labios de júbilo te voy a alabar. No sabía exactamente qué iba a pasar con él, no sabía exactamente cuál era la salida que Dios iba a dar, pero este hombre estaba proclamando la victoria. Este hombre estaba proclamando que él le iba a alabar con labios de júbilo. Le estaba alabando en este tiempo de dolor, pero también le alabaría en tiempos de júbilo. Y este hombre, como se estaba saciando de Dios en su corazón, experimentaba ese gozo que el mundo no da, ese gozo que no depende de las circunstancias que nos rodean, ese gozo que es fruto del Espíritu Santo. Díganme ustedes si aquí vemos a un hombre amargado. Tenía todos los motivos para estar amargado en este momento contra Dios y contra la humanidad, contra los seres humanos, contra su hijo, contra los que le rodeaban, contra la persecución que experimentaba, contra la injusticia que estaba viviendo.
Pero usted no mira a un hombre amargado. ¿Por qué? Porque él se estaba saciando en Dios. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿En quién estaba meditando David? No estaba meditando en el problema, estaba meditando en Dios. Hoy los cristianos en el lecho, ¿qué es lo que están haciendo? Viendo TikToks. Hoy, ¿qué están haciendo los cristianos en el lecho? Desvelándose viendo Facebook, desvelándose viendo cualquier basura, o si no, pensando en los problemas y en las situaciones difíciles. Así está viviendo la humanidad, pero así está viviendo la iglesia. Por eso la vida espiritual de la iglesia está en una decadencia tan terrible, hermano, tan terrible. Pero mire, hermano, cuando me acuerde de ti en mi lecho, ¿qué hace usted en su cama? ¿Qué hace cuando no puede dormir? Se pone a pensar en lo que le hizo el fulano, el mengano, que el vecino le debe, que el primo le debe, que lo que le hizo aquel no tiene perdón. ¿Se pone a pensar en eso? ¿O se pone a pensar en Dios? ¿O nos ponemos a pensar en los problemas, en las situaciones? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, ahí en la oscuridad, en la soledad, donde no está el bullicio del día, ahí en la noche, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Todos aquí ya somos mayores, hemos experimentado momentos en los que tal vez no dormimos en la noche, o tal vez dormimos y ¡pum!, nos despertamos a las 2, 3 de la mañana. Hermano, que en ese momento que nos despertamos pudiéramos meditar en Dios, pudiéramos orar, pudiéramos aprovechar ese silencio, porque es un silencio en todo lo que nos rodea. Pudiéramos meditar para meditar en Dios. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Sigue diciendo versículo 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aleluya, hermano. Yo creo que nosotros también podemos decir: Señor, tú has sido mi socorro. Todos aquí hemos pasado tiempos difíciles, no hemos pasado tal vez lo que David pasó, pero hemos pasado tiempos de prueba, hemos pasado tiempos de aflicción, hemos llorado, nos hemos entristecido, hemos pasado tiempos sumamente difíciles, hemos pasado tiempos que tal vez nunca pensamos que íbamos a pasar, pero ¿quién nos ayudó? ¿Quién nos sostuvo? ¿Quién nos fortaleció? ¿Quién nos consoló? ¿Quién nos sacó adelante? Dios, hermano, y por eso Él sea la gloria y la honra, y por eso necesitamos amarle más, buscarle más, adorarle más, ser agradecidos con Dios, porque Él ha sido nuestro socorro. David estaba llorando en este momento, pero David podía reconocer que Dios había sido su socorro en el trayecto de su vida. Desde que era muy jovencito, cuando era pastor de ovejas, y llegaba el oso, y llegaba el león, Dios había sido su socorro. En todo el trayecto de su vida, Dios había sido su socorro. En el tiempo en el que fue perseguido por el rey Saúl, Dios había sido su socorro. En las diferentes batallas que había librado, Dios había sido su socorro. Cuando aquel gigante Goliat se había levantado contra él, Dios había sido su socorro. En el reinado, Dios había sido su socorro, y ahora Él sería su socorro. Cada uno de ustedes tiene una historia de vida. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Cada uno de nosotros hay páginas en nuestro corazón escritas, hermano, con fuego. Cada uno de nosotros tenemos una historia preciosa de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No debemos menospreciar la historia de otros, ni debemos exaltar nuestra propia historia. Hermano, cada uno de nosotros sabemos lo que hemos vivido.
pero cada uno de nosotros podemos adorar y glorificar el nombre de Dios, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha socorrido. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque ha sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Como David había conocido a ese socorro, ese Dios maravilloso que lo había amparado, ese Dios maravilloso que lo había socorrido, David podía refugiarse en él y puede decir: y en la sombra de tus alas me regocijaré. En otros lados dice: me ampararé. Pero aquí esa intimidad con su Señor, el refugiarse en su Señor, lo llevaría a regocijarse en él. No dice: me ampararé. Él ya estaba amparado ahí, él ya estaba refugiado ahí. No, ahí me voy a regocijar, amparado bajo la sombra de tus alas. David no se sentía solo. David estaba ahí con su Señor, deleitándose en su Señor ahí en el desierto. Hermano, podremos terminar nuestra vida en victoria, libre de amargura, cuando aprendamos a regocijarnos en comunión con Dios. Cuando aprendamos a deleitarnos en Él, cuando realmente le busquemos, cuando realmente nos regocijemos en Él, cuando Él sea el motivo de nuestro regocijo, de nuestro gozo, cuando Él sea realmente la satisfacción de nuestra alma. Versículo 8: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mi alma está apegada a ti. El apego es esa relación afectuosa más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. El apego es cuando sentimos esa relación, esa profundidad de relación con alguna persona, y ahí es donde se forman relaciones duraderas y estables. El apego es normal en el ser humano, de lo contrario seríamos monstruos. Si no tuviéramos apego con las personas, hermano, con un familiar, con un padre, con un hijo, seríamos monstruos, seríamos cavernícolas. Hasta cierto punto Dios lo dejó como algo normal en el ser humano, pero ese apego tiene un límite y debe tener un límite. Ese apego, hermano, tiene que tener un equilibrio, porque ese apego debe ser superficial comparado con el apego que debe haber con Dios. Porque, hermano, claro, nos sentimos apegados hacia un padre, hacia un esposo, hacia una esposa, hacia un hijo, y por eso nos duele la separación, y es normal, es completamente normal. Pero, hermano, el apego que debe haber con Dios debe ser ese apego más profundo, más real y más genuino que nuestra alma debería de experimentar. David, en ese momento, su hijo se había quedado allá haciendo tanta cosa. Amigos que habían sido de los amigos más cercanos, en los que él podía confiar, en ese momento lo habían traicionado. Y por eso, David ahora, con mayor razón, David podría decir: mi alma está apegada a ti. Usted y yo necesitamos que más que todas las cosas de este mundo y esta vida, que aquí se van a quedar y que un día ya no van a estar, que nuestra alma pueda estar apegada a Dios. Porque, hermano, es normal, Dios lo estableció así, las relaciones familiares, las relaciones fraternales. Dios dejó al ser humano con sentimientos y con emociones. Pero, hermano, todo lo de este mundo se va a quedar. A veces nos podemos apegar incluso a nuestras cositas, y es normal. Hay gente que vive guardando cosas viejas, que para otros son chatarra, pero para ellos son importantes. Es normal en el ser humano, pero todo eso aquí se va a quedar. Todo lo que para ustedes
un tesoro, para otros puede ser una basura. Todas las personas que para nosotros puede haber un lazo afectivo muy profundo, esas personas un día ya no van a estar. Todos vamos a morir, todos en algún momento vamos a faltar. Pero hermano, que nuestra alma esté apegada realmente a Dios, que ese vínculo con Dios sea tan profundo, tan íntimo, no hay palabra cómo expresarlo, que ese apego de nuestra alma sea con Dios. Esa es la victoria, y a eso nos quiere llevar Dios, que realmente podamos decir: Señor, mi alma está apegada a ti. Claro, decirlo podemos, hasta hay un canto que habla así: mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Y podemos cantarle, qué bonito, y gracias a Dios. Pero hermano, no voy a decir: Señor, mi alma está apegada a ti, pero no oro, pero no hablo con Él, pero no tengo comunión con Él, pero no medito en Él, pero no me regocijo en Él, pero no vivo para agradarle a Él, porque no quiero que se aparte de mí, porque no quiero ofenderlo. Hermano, ¿cómo puedo decir ahí que mi alma está apegada a Él? No quiero ir a la iglesia, no quiero nada de Dios, pero Señor, mi alma está pegada a ti. No, hermano, pero que más que palabras, el Espíritu Santo venga a crear esto en nuestras vidas, que no sea solamente la experiencia de David, que sea nuestra experiencia. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, tu mano derecha me ha sostenido. Mi vida no ha sido fácil, he pasado diferentes situaciones, pero Señor, tu diestra me ha sostenido. Y aunque sea un poquito, usted y yo podemos decirlo: Señor, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuál es la historia de su vida? Si cada uno de ustedes se pusiera a contar su vida. A algunos les encanta hablar de su vida, otros tal vez somos más reservados. Pero hermano, qué importante que en lo profundo del corazón yo sepa: tu diestra me ha sostenido, Dios. Tu diestra, tu mano derecha ahí estuvo para sostenerme, fortalecerme, sustentarme. Fíjese que me pasa algo cuando miro siempre a una anciana. No me pasa con los ancianos, pero me pasa más con las ancianitas. Cuando miro una ancianita arrugadita, digo: ¿cuánto habrá vivido esta doñita? ¿Cuánta experiencia habrá vivido en su vida? Y por supuesto los ancianitos también, ¿verdad? Cada persona, ¿cuánto habrá vivido, hermano? ¿Cuánto? Y usted, esas canas, esas arrugas, ¿cuánto habrá vivido desde su niñez? ¿Verdad que cada uno podría bien escribir un libro de biografía de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha experimentado, de todo lo que ha visto, de cómo Dios lo ha ayudado hasta este día, de cómo la mano poderosa de Dios lo ha sustentado? ¿Verdad que sí? Pero hermano, hoy nos deleitamos en adorar, glorificar y exaltar a nuestro Dios, porque aquí la gloria se la lleva a Dios, aquí la honra se la lleva a Dios. Mira, estos hombres, uno mira, realmente es que Dios los usó porque ellos vivían para adorar y glorificar a Dios. Ni siquiera ellos se pusieron a escribir sus biografías. Usted no mira, cuando uno lee a Jesús y uno mira sus enseñanzas, sus parábolas, todo lo que habló, él no hablaba de sí mismo. Es que él estaba lleno del Espíritu Santo y hablando la palabra de Dios. Al único que a veces se le mira hablar en poquito resumido de lo que vivió fue el apóstol Pablo, pero fue casi porque la iglesia de Corinto dudaba de su llamamiento. Pero hermano, esta gente estaba llena de la palabra de Dios, estaba llena de Dios. David en los salmos no se pone a contar y a escribir lo que experimentó en tal lugar, no, glorificando a Dios, exaltando a Dios, glorificándolo. Hermano, que realmente en nuestro corazón haya esa gratitud a Dios, que todo lo que hemos vivido y aún lo que estamos viviendo hoy no sea ni para amargarnos, ni para exaltarnos,
sino para darle la gloria a Dios. Y hoy nosotros también podemos decir: Señor, tu diestra me ha sostenido. Señor, tu palabra se ha cumplido, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él ha sido nuestro sustento. Que este Salmo 63 llegue a ser una realidad en nuestras vidas, tanto en el día bueno como en el día malo. Dios sea la satisfacción de nuestras almas.